Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Nos encontramos en nuestro penúltimo video sobre nuestra serie de filosofía medieval y el día de hoy vamos a revisar lo que se ha llamado la decadencia de la escolástica. Se dice que la escolástica había alcanzado su esplendor en el siglo XIII con la obra de Tomás de Aquino, que buscó armonizar fe y razón. Sin embargo, en el siglo XIV, un grupo de pensadores de la escuela franciscana cuestionaron muchos supuestos de la metodología escolástica. Pensadores como Roberto Grosseteste, Rogelio Bacon, Duns Scoto y Guillermo de Ockham plantearán otra forma de hacer filosofía cristiana. Su posición cuestionará el método habitual de hacer filosofía, basada en la especulación filosófica, y buscarán otras vías de conocimiento, como lo serán el voluntarismo, el nominalismo y el empirismo. La escolástica representa el último momento y la culminación de toda la filosofía medieval. Más que una época, constituía un método que buscaba armonizar la fe y la razón. Se pretendía comprender y explicar todos los misterios de la fe religiosa y llegar a comprender todos los ámbitos de la realidad humana y sobrenatural a partir de una argumentación filosófica. Las aspiraciones de la filosofía medieval eran muy grandes, y este edificio de especulación filosófica fue sacudido hasta sus cimientos, empezando por los propios filósofos escolásticos. El método de la escolástica tuvo sus primeros críticos entre los propios teólogos cristianos, particularmente algunos que provenían de la escuela franciscana. Tomás de Aquino fue considerado el campeón de la escuela dominica de pensamiento. Si bien el tomismo se había consolidado como la corriente oficial de la Iglesia, bajo la pretensión de armonizar la fe y la razón, hubieron otros filósofos que se opusieron a este intento. Duns Scoto fue uno de los pensadores más importantes de la época y representó un lugar tan importante para su orden religiosa, los franciscanos, como Tomás de Aquino había sido para los dominicos. Duns Scoto vive en la época de mayor plenitud de la escolástica. Se trata de un momento de efervescencia intelectual, pero donde disputas interminables sobre conceptos religiosos y filosóficos parecían no llegar a fin. Estas llamadas disputas medievales o vicentinas se desgastaban especulando sobre nimiedades de ciertos pasajes del Evangelio que para Duns Scoto no deberían tener tanta importancia. Se discutía, por ejemplo, cuáles eran las especies de ángeles, en cuánto se dividían las jerarquías, de qué sexo eran y cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler. Para Duns Scoto, estas discusiones tenían un origen en común. El problema radicaba en que no se había delimitado correctamente la diferencia entre teología y filosofía. Para Scoto, estas disciplinas debían de marcarse con claridad. La filosofía debe entenderse como una disciplina argumentativa, demostrativa, que utiliza la razón. La filosofía se ocupa de lo universal y lo necesario, y sobre aquellas cosas que pueden ser demostradas. Estudia la realidad natural. Su naturaleza es teórica y busca comprender el mundo. Por su parte, la teología estudia lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras y la vida de Cristo. Se vale de la fe. Sus verdades no pueden ser demostradas, sino que trata de lo sobrenatural. Su método no es demostrativo, sino persuasivo. Busca una verdad práctica, es decir, el obrar bien y ser un mejor cristiano. Los problemas en los que cae la escolástica se deben a la confusión entre ambos ámbitos. Ni la filosofía mejora por ponerse bajo la tutela de la teología, ni la teología se vuelve más rigurosa ni más convincente por valerse de la filosofía. Esto no implica que haya una doble verdad, como decían los averroístas, sino más bien Scoto piensa que estas disciplinas tienen distintos usos. Simplemente filosofía y teología son dos maneras distintas de acercarse a una misma verdad. La postura de Scoto consiste en una nueva propuesta respecto a la relación entre la fe y la razón, y es que toda la filosofía medieval puede ser leída como la búsqueda de comprender la relación entre la razón y la fe. Por ejemplo, recordemos que los padres apologetas se presentaban como francamente antagonistas a la filosofía, defendiendo únicamente la teología. Por su parte,
Agustín de Hipona pensaba que la filosofía debería ser una herramienta para ayudar a entender las verdades de fe, colocando la teología sobre la filosofía. Más tarde, el averroísmo, que consideraba la teoría de la doble verdad, concedía ambas verdades de forma simultánea. Teología y filosofía eran simultáneamente verdaderas, aunque fueran contradictorias. Para Tomás de Aquino, se debía armonizar la teología y la filosofía a toda costa, y podríamos encontrar así una unión clara entre ambas disciplinas. La postura de Duns Scotus será novedosa. Piensa que la verdad es una, pero que filosofía y teología poseen métodos y objetivos distintos. Es decir, cada disciplina debía ser considerada independiente de la otra. Scotus se opone a un intelectualismo que dominaba en la época y que pretendía explicarlo todo a partir del método escolástico. Un ejemplo es que entonces se pensaba que la idea del bien podía deducirse de la idea del ser y de una forma filosófica. Para Scotus, el bien no es un concepto que pueda ser deducido filosóficamente, sino que proviene de la voluntad de Dios. El bien es lo que Dios quiere y manda. Esto previene de caer en un intelectualismo moral, como en el que cayó Sócrates y que criticó Aristóteles en su momento, como ya vimos en un video anterior. Así pues, el mal no debe ser considerado un error de la razón, sino que más bien es un pecado, es decir, no se trata de un fallo de la inteligencia, sino un fallo de la voluntad. El intelectualismo filosófico hace a un lado la voluntad y la libertad humana, por lo que Duns Scotus le concederá un lugar a la voluntad y a la libertad mucho más importante del que se le había concedido hasta ese momento. El bien proviene de la voluntad y de la libertad divina. Dios crea voluntariamente el mundo. Es un deseo propio y no una necesidad lógica, ni es algo que se pueda seguir como una fórmula matemática. Para Scotus, la voluntad tiene un lugar tan o quizás más importante que la inteligencia, no solamente en Dios, sino también en el ser humano, pues consideraba que hacer el bien o el mal no depende simplemente de nuestra inteligencia, sino sobre todo de nuestro querer. Se pregunta Scotus de qué sirve conocer el medicamento que cura si el enfermo no lo quiere tomar. Así como para curarse hace falta creerlo, también pensaba Scotus que para alcanzar la salvación se debía empezar por un acto de la voluntad. Es por esta razón que esta postura de Scotus recibe el nombre de voluntarismo. Aquí observamos una analogía. Así como Scotus rescata el lugar de la voluntad y le concede un dominio propio, de forma similar la teología tiene un lugar propio e independiente de la filosofía. El papel de la teología deberá ser persuadir a la voluntad y debe dejarle a la filosofía el argumentar demostrativamente para convencer a la razón. Sin embargo, no debemos pretender que la filosofía convenza a nadie para ser mejor persona o viceversa, que la teología nos muestre cómo funciona el mundo lógicamente. Ahora bien, el hecho que Scotus haya promovido esta diferencia entre teología y filosofía no quiere decir que los pensadores cristianos no puedan dedicarse a ambas. Scotus fue un autor importante en temas metafísicos. Por ejemplo, propone que el ser es unívoco, en contra de la versión análoga de Tomás de Aquino y Aristóteles. Presenta un argumento complejo sobre la existencia de Dios y en lógica defiende la distinción formal, tan solo por mencionar algunos ejemplos. Igualmente, en el campo de la teología, defendió la revelación como una fuente de conocimiento y también fue un importante defensor de la Inmaculada Concepción, en contra de la postura de Tomás de Aquino. Sin embargo, lo que distingue a Scotus es que si bien estos campos pueden realizarse, se debe de mantener la distinción entre ambas posturas. No se debe caer en el error de entender ese primer motor de Aristóteles como el mismo Dios salvador y humano de los evangelios. Cada disciplina debe ocuparse de lo propio. La filosofía de entender a través de la razón, usando la inteligencia, y la teología de persuadir la voluntad para que los hombres sean mejores usando la fe. Duns Scotus fue un autor sumamente influyente dentro de la orden religiosa de los franciscanos, y uno de sus discípulos más notables y uno de los filósofos medievales más importantes fue Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham continúa la tradición que comenzó Duns Scotus. Insiste en la separación entre filosofía y teología, pero la hace aún más radical.
No se trata simplemente de distinguir ambos ámbitos, como pretendía Scotto, sino declarar su completa separación. Para Guillermo de Ockham, los artículos de fe no son principios de demostración ni conclusiones. Más aún, la fe religiosa ni siquiera es algo probable o algo que pueda ser convincente para los filósofos. Por tanto, el contenido de la religión es algo que debe ser creído, pero no puede ser demostrado. Las verdades de fe se ubican en un ámbito distinto del conocimiento racional. Ockham rompe con el principio que había guiado a toda la Edad Media. La filosofía no es sierva de la teología. Por ejemplo, durante la Edad Media hubo muchos intentos de explicar o al menos de entender mejor el misterio de la Trinidad. Pero para Ockham esto es algo que no puede ser comprendido y ni siquiera equiparado con ejemplos o como había hecho Agustín, buscando hacer una analogía con el alma humana, comparando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la memoria, la inteligencia y la voluntad. Para Guillermo de Ockham esto es un despropósito. El misterio de la Trinidad es algo irracional para la mente humana, pero es algo que debe ser creído. No puede ni debe ser explicado. Es algo ajeno y superior al entendimiento humano y no se puede pretender que se pueda comprender. Sería una gran arrogancia intentar comprender la naturaleza de Dios. Y es que ni las verdades de fe ni la voluntad de Dios, que es algo omnipotente, tienen por qué responder ni dar cuenta a la razón humana. La creación de Dios es producto de su voluntad libre, no es algo que puede entenderse racionalmente, ni se puede deducir de forma lógica. Así pues, Ockham pone en entredicho aquella búsqueda por comprender el cosmos y la creación que desde la antigüedad habían intentado pensadores como Platón, Aristóteles, el neoplatonismo y todos los sistemas de pensamiento medieval. Para Ockham, las verdades de fe y lo relativo a Dios está supeditado a su voluntad omnipotente y por tanto resulta ocioso pretender descifrar con la razón humana los mecanismos eternos del universo. Esto no implica que la razón no tenga un lugar. La inteligencia debe de contentarse con estudiar lo que tenemos a la mano, los seres particulares que sí podemos observar directamente y comprender. Para Ockham, la realidad natural está formada de seres particulares, y no tiene sentido hablar de abstracciones ni de realidades universales como las llamadas formas platónicas. El problema de los universales fue una de las disputas más constantes de toda la Edad Media. Llamamos un universal un término que agrupa a muchos individuos que tienen algo en común. Por ejemplo, el concepto de perro contiene a todos los perros, como el concepto de ser humano contiene a todos los seres humanos, y así por el estilo. Recordemos que para Platón los universales existían de forma separada, de manera independiente a los seres particulares, y que incluso constituían la verdadera realidad. Durante la Edad Media hubo muchos pensadores que defendieron esta postura, que recibió el nombre de realismo, o más propiamente en el caso de Platón, un realismo exagerado, al decir que los universales tenían una existencia propia. Por su parte, Aristóteles y Tomás de Aquino fueron considerados realistas moderados, pues si bien no consideraban que los universales existieran de forma separada a los seres individuales, hay algo universal en las cosas, como por ejemplo la idea de la forma, y que es posible abstraerla con nuestra inteligencia. Recordemos que para Aristóteles podríamos encontrar universales en las cosas, como la idea de género, la forma o muchas ideas metafísicas, como la esencia o la sustancia. Se tratarían de conceptos abstractos que compartirían muchas entidades. Esto ya lo vimos en nuestra serie sobre Aristóteles. Sin embargo, Ockham planteará una nueva postura. Niega cualquier tipo de realismo. Para Ockham no hay ningún universal ni que esté dentro o fuera de la mente. Los así llamados universales no son más que simples nombres que nosotros ponemos a las cosas, identificando ciertos atributos que tienen algo en común, pero que no existen en sí mismos. Esta postura es conocida como nominalista, porque los así llamados universales no son más que simples nombres. Para Ockham no existe ninguna realidad universal. Y esto pone en entredicho toda la construcción metafísica de la antigüedad y de la Edad Media. Ideas como ente, ser, causa, esencia, sustancia,
no son más que abstracciones, nombres que nosotros les colocamos a las cosas, pero que no tiene sentido en sí mismo. Por tanto, tampoco tendría sentido encontrar leyes o necesidades causales. Las ideas de causa eficiente o causa final que había defendido Aristóteles y la Edad Media tampoco tendrían sentido en este momento, pues se tratarían de abstracciones que no pueden ser demostradas. Lo único que podemos observar son los seres individuales y ciertos comportamientos que tienden a repetirse. Para Occam solamente existen estos seres individuales y por tanto su postura constituye una primera crítica tanto al método especulativo que hasta entonces había tenido toda la filosofía como a la disciplina de la metafísica. Es aquí donde podemos comprender la idea más reconocida de Occam, que se sigue empleando hasta nuestros días en la ciencia y en la filosofía, la célebre navaja de Occam. Entia non sunt multiplicanda, praeter necessitatem. No se debe multiplicar los entes sin necesidad. Este principio quiere decir que si no hay la necesidad de emplear un término o aludir a un concepto o entidad, entonces es mejor no usarlo. Por ejemplo, ¿para qué hablar de universales si ya tenemos a los seres individuales? ¿De qué nos sirve hablar de la causa o la sustancia si podemos hablar de las cosas que observamos? Las personas, los animales, las cosas. Otra interpretación que se ha elaborado de la navaja de Occam es que si tenemos dos explicaciones para un mismo fenómeno, debemos aludir a la explicación más sencilla. Por ejemplo, si encuentro una habitación destruida y veo a mi perro comiéndose los muebles, la explicación más sencilla es que ha sido mi perro el que destruyó la habitación y no hace falta decir que unos ladrones entraron a destruirlo todo. La navaja de Occam pretende cortar todas aquellas explicaciones, términos y conceptos ociosos que habían sido construidos de forma especulativa y que no hace falta invocar si tenemos explicaciones más sencillas. Por esa razón es que la navaja de Occam y el nominalismo constituyen una importante estocada a la metafísica y al método escolástico. Conceptos como sustancia, esencia o explicaciones que aluden a argumentaciones que buscan demostrar de forma necesaria y causal dejan de tener sentido, como la causa eficiente o la causa final. Por supuesto que Occam no buscaba hacer una crítica de la religión o de la teología, sino que insiste en que estos ámbitos, como decía Duns Scoto, debían permanecer en el ámbito de la persuasión, de la voluntad y de la fe personal, y no debemos buscar tratar de entenderlos con la inteligencia. Esto tiene el efecto de liberar a la razón para ocuparse nuevamente de la realidad natural, como lo habían hecho los antiguos griegos. La filosofía debe dejar de ocuparse de los temas religiosos, dedicarse a la observación natural, utilizando la lógica y nuestros sentidos para entender el mundo que nos rodea, y dejar los temas religiosos al ámbito de la conciencia personal. Es por esta razón que para Occam la disciplina de la lógica tendrá una gran importancia, pues nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso y aludiendo solamente a aquello que podemos observar, de tal manera que la lógica se debe servir no de la libre especulación de las ideas y conceptos, como había hecho el método escolástico, sino recurrir a otra forma argumentativa, un método empírico. El empirismo es aquella posición que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, particularmente del uso de nuestros sentidos. La escuela franciscana ya tenía una tradición en esta postura desde hace un siglo antes de Occam. Mientras que la Universidad de París dominaba una escolástica metafísica de orden intelectualista que pretendía armonizar la fe y la razón a toda costa, como buscaba el tomismo, en la Universidad de Oxford se desarrollaba otra corriente. Roberto Grosseteste es reconocido como el fundador de la Escuela Franciscana de Oxford. A él se le atribuye el rescate del método de observación empírica, que había sido originalmente desarrollado por Aristóteles y continuado por los filósofos árabes. Ya en su lógica, Aristóteles distinguía varias formas de acceder al conocimiento. Por un lado, encontramos la deducción, que va de lo general a lo particular. Se trata de la deducción de principios o de leyes metafísicas y que se aplicaban a la realidad natural.
Este fue el camino preferido por toda la escolástica, hasta este momento. Sin embargo, Aristóteles también había referido otro método, el método de la inducción, que va de los fenómenos particulares a las leyes generales, y que es el método que utiliza principalmente la ciencia. Este método no había sido tan utilizado en la Edad Media, y Grosseteste se dedicó a rescatarlo. Para Grosseteste, cualquier vía del conocimiento debía ser verificada por la experimentación, es decir, se debía comenzar por el método de la inducción, que observa primero los fenómenos particulares y a partir de ahí busca establecer leyes generales. Estos dos principios son como una carretera que va en doble sentido. Sin embargo, los escolásticos habían pretendido deducirlo todo, es decir, buscar principios y conceptos generales y de ahí deducir todas las realidades naturales. De ahí que se abusara de conceptos metafísicos como los que ya mencionábamos, la causa, la sustancia, la esencia, y se pretendiera incluso hablar de fenómenos que no tenían ninguna verificación en los sentidos, como el ejemplo que poníamos de las especies y los géneros de los ángeles. En cambio, el método inductivo parte de lo que podemos observar y es algo verificable. Grosseteste será uno de los más importantes antecedentes del método científico que se vale del empirismo. También para Grosseteste tienen un gran valor las matemáticas, como la más importante de las ciencias para explicar la realidad natural, y serán un antecedente de nuestra actual visión moderna, donde la matemática es empleada como el lenguaje de la naturaleza, y que sirve como la base de la física y de nuestro conocimiento del mundo. También Grosseteste reintrodujo la noción del experimento controlado a Occidente, por vía de su lectura de los árabes como Avicena y Al-Kindi. Los árabes realizaron varios experimentos relacionados con la medicina, la física, la óptica. Un experimento controlado consiste en establecer ciertos parámetros y observar un fenómeno para notar si éste puede ser repetido. El alumno más notable de Grosseteste fue Roger Bacon, quien siguió la línea de su maestro, subrayando el énfasis del estudio de las ciencias naturales a través del empirismo, a contracorriente de la especulación teológica propia de la escolástica, que pretendía deducirlo todo a través de principios generales, verdades reveladas o argumentos de autoridad. El empirismo enfatiza el papel de la experiencia a partir de los sentidos para generar evidencias que puedan ser contrastables y refutables. Bacon condujo experimentos en diferentes disciplinas que hoy consideramos científicas, como la óptica, la mecánica, la astronomía, la medicina y la química, que en su tiempo era conocida como alquimia. Por esta razón, a Bacon se le vio con sospecha, pues se pensaba que estas disciplinas, consideradas como nigromancia o alquimia, no contenían la dignidad de los métodos especulativos y deductivos de la escolástica. Estas prácticas, además, eran tomadas en estos tiempos por brujería. Mucho del conocimiento empírico de este tiempo era codificado con símbolos y signos para que no fueran comprendidos. Es por esta razón que el famoso, extraño y misterioso manuscrito Voynich, aún sin descifrar hasta nuestros días, ha sido propuesto como obra de Roger Bacon entre uno de sus autores, aunque esto es todavía pura especulación. De cualquier modo, se considera a Bacon como un autor fundamental en el rescate del método científico, primero desarrollado por los árabes, y que tiene sus antecedentes en los tratados naturales de Aristóteles. Resulta curioso que Aristóteles fuera la inspiración tanto de esta posición empírica como de la recepción tomista, de carácter metafísico y especulativo. De cualquier modo, hasta este momento, la escolástica se había valido de la deducción y de la especulación. Sin embargo, la obra de Grosseteste, Bacon y más tarde de Guillermo de Ockham puso el énfasis de que las teorías debían ser verificadas por datos provenientes de los sentidos y que incluso podían ser ayudadas por instrumentos y corroboradas por testigos, algo que ya había afirmado Bacon en su Opus Maius. Esta posición es mucho más cercana a nuestra actual actitud moderna que al estilo de hacer filosofía escolástica en su tiempo. Así pues, el voluntarismo de Escoto, el nominalismo de Ockham
y el empirismo de Grosseteste y de Bacon, así como la insistencia entre la separación de la teología y la filosofía, fueron las primeras grietas en el edificio especulativo de la metafísica, que curiosamente se formaron desde dentro. El intento medieval de explicar todo a partir de la razón y de la doctrina religiosa fue primero puesto en entredicho por los propios medievales. Sin embargo, también sería la historia la encargada de dinamitar esta construcción metafísica. Eventos como la peste negra, inventos como la brújula, la imprenta o la pólvora, el descubrimiento de América y los desarrollos de la ciencia empírica por Copérnico y Kepler serían solamente algunos contribuyentes que vendrían a poner en entredicho la autoridad de la Iglesia y de los pensadores cristianos. Sin embargo, esto es algo que veremos en otro momento. La filosofía escolástica no terminó en esta época. Continuó un par de siglos más, en el siglo XV y XVI, con el llamado Segundo Escolasticismo, representado principalmente por la Escuela de Salamanca y exponentes como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Sin embargo, la escolástica ya no va a ser el pensamiento dominante de la cultura filosófica de la época. Para este tiempo ya habrá competido con otra nueva religión, como lo será el protestantismo, y otras formas de hacer filosofía, particularmente el racionalismo moderno, que fue comenzado por René Descartes. Nos encontramos así en los albores de la época moderna, y se anuncia una nueva forma no solo de pensar, sino de comprender y de habitar en el mundo. La escolástica tuvo un importante lugar en el pensamiento filosófico. Sin embargo, su pretensión por armonizar dogmas teológicos y argumentación filosófica llegará a un límite que comenzó a ser cuestionado desde el seno de los propios filósofos escolásticos, como los que vimos el día de hoy. Como recomendaciones bibliográficas de este periodo tenemos la obra mayor de Bacon, los trabajos de lógica de Escoto, la Parva Logicalia, sus cuestiones sobre los libros del alma y de la metafísica, sus lecciones, lectura y ordinatio, y su tratado del primer principio. En Occam destaca su Suma de Lógica, su comentario al libro de las sentencias, y sus trabajos sobre política, donde cuestiona los alcances del poder del Papa. Muchas de estas obras no están traducidas, pero se pueden encontrar algunas en español. La obra de Grosseteste se puede encontrar en el trabajo de Celina Lertora, Roberto Grosseteste, Metafísica, acompañarse siempre de las obras de consulta, como la Historia de la filosofía medieval de Beuchot, el Espíritu de la filosofía medieval de Gilson y la filosofía medieval de Sariñana, así como trabajos monográficos, como el de Merino sobre Juan Duns Escoto y de Rábade sobre Guillermo de Occam. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página web, página de Patreon y redes sociales si quieres conocer los proyectos y apoyarme. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.